Estamos tan contentos de que ustedes han venido y una vez más, toda la iglesia que diga amén. Hermano Ben, hermana Donna, el tema para esta mañana es hagan algo de bulla. ¿Qué es lo que dije? A los jóvenes les gusta decir eso. Hagan un poco de bulla. Y ese es el tema para hoy día. Y antes que pueda proceder adelante, ¿podrían amablemente, por favor, apagar sus teléfonos? Dependiendo en su hospitalidad para aceptar mi pedido. Por favor, apáguenlos. Inclusive a los que están mirando por internet. Por favor, minimicen cualquier distracción que pueda que los distraiga en su casa, donde quiera que están. Cuando ustedes escuchan la palabra de Dios, tratan de escucharla con una concentración concentrada. ¿Entienden lo que estoy diciendo? El favor número 2, mientras estoy hablando, por favor, oren por mí. Y todo lo que quiero que digan es, por favor, Señor, pon tus palabras en las bocas de ese hombre, porque mis palabras no pueden ayudarte. Las palabras de Dios son espíritu y son vida. Favor número 3. Quiero que piensen. Piensen en lo que están escuchando. Pesen las evidencias. Pongan las dos juntas. Y vengan y establezcan un juicio. Por favor, piensen mientras escuchan. Ustedes se ven como una audiencia inteligente. Por favor, digan amén. Ajá, amén. Vamos a orar. Voy a orar para que Dios nos dé su espíritu, porque si algún hombre no tiene el espíritu de Dios, no es un hombre de Dios. Y es el espíritu el que nos lleva en la verdad. Cuando tú tienes el espíritu, tú tienes todo. Vamos a orar. Padre amado que estás en los cielos, gracias por esta vida, por los sentidos, por los oídos, por todas las bendiciones físicas que tú nos has dado a nosotros. Ninguno de nosotros tiene una situación perfecta, pero Padre, te agradecemos por estar vivos. Y te reconocemos como nuestra fuente de todas nuestras bendiciones. Y te reconocemos públicamente. Si te hemos ofendido, Dios, por favor, perdónanos. No solamente remuevas el pecado, sino con ese perdón, ofrécenos poder para resistir al pecado. Señor, me humillo ante ti. Y te pido, y así como tú hiciste con Balaam y pusiste tus palabras en su boca, y la Biblia no dice nada bueno de Balaam. Por favor, Padre, pon tus palabras en mi boca. Por tu amor y por la bendición para tus hijos. Por favor, danos esto para que nosotros podamos dirigir todo lo que hagamos y todo el servicio que vamos a hacer ahora, que pueda glorificarte y sea una bendición para nosotros. Ofrecemos esta oración de nuestro corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestro tema, hagan un poco de bulla. Vamos a Génesis capítulo 12. Vamos a leer del verso 10. Génesis 12, leyendo del verso 10. Vamos a leer de la versión Reina Valera. Espero que hayan traído sus Biblias con ustedes. La Biblia dice, y hubo hambre en la tierra, y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo, porque el hambre era severa en la tierra. Y sucedió que cuando se acercaba a Egipto, dijo a Sarai, su mujer, mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer. Y sucederá que cuando te vean los egipcios, dirán, esta es su mujer, y me matarán, pero a ti te dejarán viva. Di, por favor, que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y para que yo viva
gracias a ti. Y aconteció que cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. Y la vieron los oficiales de Faraón y la alabaron delante de él. Y la mujer fue llevada a la casa de Faraón. Esa mujer era la esposa de un hombre. Verso 16 de Génesis 12. Y este trató bien a Abraham por causa de ella, y le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Lean verso 17 conmigo, si tienen mi versión. Pero el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas. Ahora déjenme decirles algo. Una plaga no es quieren que ustedes lo hagan de ese tamaño, o plaga grande no es algo que quieren que caiga sobre ustedes, ¿verdad? Y no solamente una. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que el Señor, ¿qué hizo? Hizo que le cayeran grandes plagas. Grandes plagas. Ahora, ¿saben ustedes las 10 plagas que el Señor mandó a los egipcios, verdad? Y saben que cada una incrementaba en severidad, ¿verdad? La intención de Dios es que la primera cambiara las intenciones del faraón, pero... Así que entiendan, si Dios te da la primera vez un correazo con una correa delgada, Él te golpeará de nuevo, pero la segunda correazo será con una correa más grande. Así que cuando tú tratas con Dios, es mejor tratar la lección, aprender la lección. ¿Cuándo? La primera vez. Niños, es la mejor forma de aprender con sus padres también. Y Dios mandó grandes plagas al faraón. ¿Por qué? Porque, miren, no solamente al faraón, pero a su casa. Ahora, su casa no quiere decir su familia. También quiere decir la nación entera. Porque este incidente se repite en Génesis 20, cuando Abraham le miente a Abimelech, el rey filisteo. Abimelech le dijo: tú me has traído a mí y a mi nación un gran pecado. Vamos a releer el verso 17 y vamos a terminarlo. Pero el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas. ¿Por qué? Porque Sarai, que era su esposa. Plagas. Plagas es una palabra plural, Sarai es singular. Justamente por una sola mujer. Dios desató toda su ira en toda una nación. Y el faraón dejó que esa mujer se fuera, apurado, en apuras. Déjenme decirles algo a ustedes que están escuchando y de repente en persona o a los que están en internet: no se metan con un hijo de Dios. No dije no se metan con un miembro de iglesia. Para aquellos que dijeron crucifíquenlo, fueron miembros de iglesia y quizás iban a la iglesia mucho más que a Jesús. Yo dije no hagan daño a un hijo de Dios, porque ese hijo de Dios tiene un Dios atrás de él. Inclusive él es un Dios de amor, pero él mandó un diluvio. Inclusive él es un Dios de amor. Destruyó a Sodoma y Gomorra por fuego. Incluyendo de que él es un Dios de amor.
mandó a sus soldados a que destruyan a Amalek y a todo lo que tenía. Nunca. Si tú puedes evitarlo, hagas miserable a un hijo de Dios. Vamos a dejar a Sarai por un minuto y vamos al comienzo del capítulo 12 de Génesis. Nuestro tema es: hagan un poco de bulla. Vamos a leer el capítulo 12 de Génesis y verso 1. Estamos leyendo el verso 1. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Por si acaso, Dios no siempre te muestra a dónde vas a ir cuando te dice que vayas. Él lo hizo 2 veces con Abraham. En el versículo 22, cuando le dijo que sacrifique a Isaac, le dijo: ándate a la tierra de Moab, para que puedas quemar una ofrenda allí a la montaña que yo te mostraré. La Biblia dice que en el verso 4, dice que en el 4.º día Abraham levantó sus ojos y miró el lugar. Pero en los primeros 3 días, o por lo menos los primeros 2 días, él no sabía a dónde iba. Todo lo que sabía es que Dios le dijo: haz esto y hazlo. Es una falta de fe preguntarle a Dios cada detalle antes de que tú hagas un movimiento. Y ahora el Señor le dijo a Abraham: sal de esa tierra, de entre tus parientes, de la casa de tu padre, la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y yo te bendeciré. Y podemos ponerle yo, y yo engrandeceré tu nombre, y serás bendición. ¿Qué dice el verso 3? Y yo, lean conmigo, y yo bendeciré a los que te bendigan. A cualquiera que es bueno con un hijo de Dios será bendecido, inclusive si esa persona ha sido un ateo. ¿Escucharon lo que dije? Hay una bendición que Dios le ha prometido a aquel que es bueno con el Hijo de Dios. La Biblia dice en Génesis 39, verso 5, José en la casa de Potifar. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Dios bendijo a ese pagano, Potifar, aquel ateo, aquel adorador de ídolos, por una razón. Potifar era bueno con José. No digo que Potifar estaba justificado. No dije eso. Pero Dios lo bendijo. Escuchen a Dios. Y yo, lean conmigo Génesis 2, versos 3. Y yo bendeciré a los que te bendigan. La segunda parte es un poco dura, pero es bíblica. Y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios tiene 2 respuestas. Dios no es neutral. Él bendice o Él maldice. Él salva o Él destruye. Él justifica o Él condena. Dios es un Dios blanco y negro. Eso no es una respuesta racional. Dios es un Dios blanco o negro. ¿Están conmigo?
Una de las razones por la cual mucha gente no viene a Dios es porque no viene mucha diferencia entre la iglesia y la vida que viven. Y entonces, ¿para qué vengo? Voy a tu iglesia y escucho la misma música que escucho en la discoteca. ¿Por qué venir? Voy a la iglesia y veo a las mismas mujeres que se visten igual que en la discoteca. Entonces, ¿por qué venir? Dios es blanco y negro. Cuando tú vienes a Dios, tú debes de ir de blanco a negro o de negro a blanco. De muerte a vida. ¿Están conmigo? De la carne al espíritu. Del pecado a la justicia, a la justificación. Son totalmente opuestos. Mensajes selectos, volumen 3, página 211, párrafo 1, dice: la diferencia entre los creyentes y los incrédulos debe ser tan grande como la que hay entre la luz y las tinieblas. Yo los bendeciré a aquellos que te bendigan, y los maldeciré a aquellos que te maldigan. La Biblia tiene muchos ejemplos donde Dios ha derramado su ira sobre gente que ha interferido en la vida de su gente. Pero había una condición. Porque en ocasiones Dios envió gente para aterrorizar a gente. Gracias, hermana. A ustedes, al resto de ustedes no les gustó, pero es bíblico. En algunas ocasiones Dios envió gente no creyente para castigar a su gente. Cuando Dios dice y a Dios le gusta defender a su gente, hay una condición. No solamente eres hijo de Dios porque te llamas a ti Adventista del séptimo día. En algún lugar en el espíritu de profecía dice que la profesión y la religión lo pone un hombre en la iglesia, pero la conducta y su carácter muestran su conexión con Cristo. La condición es: tú debes obedecerme. Tú debes ser fiel a mí. Y si tú me obedeces, y si tú eres fiel a mí, yo actuaré en tu beneficio en formas de que muchas naciones tiemblan ante ti. No he usado la palabra tiemblen simbólicamente. La he usado directamente, intencionalmente. Vamos a ir a Deuteronomios capítulo 2. Nuestro tema es: hagan un poco de bulla. Deuteronomios 2, leemos verso 25. Esto es lo que Dios le dice a su gente. Deuteronomios es el libro número 5. Capítulo 2, leemos en el verso 25. ¿Ya lo tienen? Lean conmigo, miren lo que dice en mi versión. Hoy comenzaré a infundir el espanto y temor tuyo entre los pueblos debajo del cielo. ¿Cuál es todo el cielo? Todo el mundo. Cuando la Biblia fue escrita, había una sección de la Biblia. La Biblia no era Japón o bárbaros o tierra del fuego, o como quieren llamarlos. La tierra del fuego es todo lo que se conocía en ese mundo, conocía en el Mediterráneo, y eso era el mundo. Este día, dice, yo hoy comenzaré a infundir el espanto y temor tuyo entre los pueblos debajo del cielo, quienes al oír tu fama temblarán. En Génesis 9, verso 1, la Biblia dice: y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra, y el temor y el terror de vosotros estará sobre todos los animales de la tierra,
y sobre todas las aves del cielo, y en todo lo que se arrastra sobre el suelo, y en todos los peces del mar. Por eso normalmente los ánimos naturalmente no se acercan a los seres humanos hoy en día, los tratan de evitar. Así tan valiente y lo fuerte y salvaje que se ve el león, si te ve a ti y no te ve como una amenaza, prefiere ir por otro camino. Eso Dios puso en los animales después de que salieron del arca. Y habían cientos de cientos de animales. Así que los animales tienden a evitar. Pero me escuchen lo que dice Dios. Este día yo empezaré a poner temor y terror de vosotros sobre todos los animales de la tierra y sobre todas las aves del cielo. Y Dios dice, yo voy a trabajar en ti de tal manera que toda nación que escuche y que toda nación va a ser aterrorizada. Van a sentir terror. Aquel que escuche un reporte de ellos, dice que temblarán y estarán en angustia por ti. Tratan de entender lo que estoy diciendo, ¿verdad? Así que los amén se están muriendo de una muerte natural, ¿verdad? Hay unos pocos libros en la Biblia que son simbólicos. Así que no estoy leyendo del Apocalipsis. No estoy hablando de 10 cabezas y 10 cuernos. Estoy leyendo de Deuteronomios. Escuchen lo que dice el verso literalmente. Escúchenlo. Este día yo empezaré a poner terror y temblor de ti. Y si quieren ver un ejemplo vivo de eso, vamos a Josué capítulo 2. Cuando el pueblo de Dios empieza a hacer bulla, y la forma de hacer bulla es ser obediente a Dios, es esa bulla, ese sonido se oye alrededor del mundo. Es desafortunadamente, hay un porcentaje grande en los Estados Unidos que nunca ha escuchado de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ustedes estaban buscando Josué capítulo 2, ¿verdad? Y no me escucharon. 40 y tantos % en los Estados Unidos, y eso es dentro de los Estados Unidos, nunca ha escuchado de los adventistas del séptimo día. Nosotros tenemos que hacer bulla. Ellos han escuchado de Beyoncé, una cantante famosa. Ajá, y ustedes también, ¿verdad? Cuando lleguen a su casa, por favor, boten todos esos CDs. Han escuchado de Lady Gaga. ¿Se acuerdan? La hermana Gaga está hablando de artistas famosos acá en los Estados Unidos. Han escuchado de Asha. Han escuchado... Ayúdenme porque ustedes los conocen. Pero no han escuchado de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Necesitamos hacer bulla. Ahora vamos a Josué capítulo 2, verso 8. Y antes que se acostaran, estos son los 2 espías que Rahab había tenido y había escondido en su techo. Y antes de que se acostaran, ella subió al terrado donde ellos estaban y dijo a los hombres: sé que el Señor os ha dado la tierra. ¿Cómo sabía ella? ¿Dónde escuchó? Dice, la palabra se había propagado. Todo el mundo había escuchado. Ella había escuchado la bulla. Que los habitantes de Jericó habían escuchado esa bulla. La bulla de que Dios trabajaba a través de su gente. Porque esta gente obedecía a Dios y tenían el poder de Dios. Ella dijo a los hombres: sé que el Señor os ha dado la tierra y que el terror vuestro ha caído sobre nosotros y que todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante vosotros. Escuchen
Esto no es simbólico, esto no es un lenguaje simbólico, esto es literal. Si los adventistas del séptimo día fueran lo que Dios nos ha llamado que seamos, todas las naciones y las iglesias y los países temblarían. Pero yo no soy la persona para decirlo. Que Elena G. White misma lo diga. Primeros escritos, página 227, párrafo 1, dice, yo vi. Ahora, si tú eres parte de esa población, esa cantidad de gente que realmente no tiene respeto por Elena G. White, siento mucha pena por ti y espero que cambies, y quizás pronto, y quizás en este sermón. Y si tú eres aquellas personas que no respetan a Elena G. White y no reconocen que ella tiene el espíritu de profecía y las bendiciones que vienen por leer esos libros, o cuántas veces he visto iglesias completas que parecen unos clubs porque han rechazado el espíritu de profecía. Escúchenme, yo amo al espíritu de profecía. Esto está en internet. Yo amo a Elena G. White. Dios sabe que a veces inclusive yo oro y le digo, Padre, gracias por el ministerio de Elena G. White. Gracias por los pioneros. Gracias por los escritos de su esposo Jaime White. Gracias por Jane Andrews. Gracias por Joseph Bate. Gracias por estos hombres y mujeres que sacrificaron tanto. No seas tan irrespetuoso en los regalos de Dios hacia la iglesia. Y ella escribe en los primeros escritos, página 227, párrafo 1, yo vi que si la iglesia hubiese conservado siempre su carácter peculiar y santo. ¿Qué quiere decir la palabra sí? Es una condición, ¿verdad? Que si la iglesia, yo vi que si la iglesia hubiese conservado siempre su carácter peculiar, en vestimenta, en comida, alimentación, en romance, en dinero, en todo, ¿qué tan peculiar sería el carácter? Dice, el poder del Espíritu Santo, dice que recibieron los discípulos. ¿Saben que muchos a veces nosotros nos admiramos cuando leemos el libro de Hechos? ¿Alguna vez han leído el libro de Hechos? Y nos admiramos como Pablo resucitó a una persona, cuando Pedro resucitó a Dorcas, cuando Pedro resucitó a una persona y saltó como antílope, y cuando Felipe hacía tantos milagros y había un hombre que quería comprar los dones de Felipe. ¿Recuerdan ustedes cuál era el nombre de esa persona? Simón, nuestro hermano Simón. Ella dice que el poder, déjame comenzar de nuevo, yo vi que si la iglesia hubiese conservado siempre su carácter peculiar y santo, dice que todavía permanecería en ella el poder del Espíritu Santo que recibieron los discípulos. Y dice, sanarían los enfermos, los demonios serían reprobados y echados. Y mira, así termina. Y la iglesia sería potente y un terror para sus enemigos. Ella sería un terror y sería potente para sus enemigos. En vez de esa posición de poder y de terror, esta es nuestra condición. Hay una iglesia adventista en la comunidad, en algún lugar por aquí, y quieren construir una escuela. Y la mayoría de los gobernadores de la iglesia, del pueblo, no son adventistas, son católicos, etc. Y ellos dicen, en la iglesia dicen, queremos construir una iglesia, así que no vamos a predicar el mensaje de los tres ángeles tan fuerte, porque necesitamos la ayuda de ellos. Y entonces, en vez de que ellos tengan miedo de nosotros tenemos miedo de ellos. No hablen todo lo que dice el conflicto de los siglos, así como dice, porque hay muchas cosas que van a afectar, y queremos construir un hospital en Roma, así que para que no se molesten, solo hay que darles los capítulos que hablan de que tomen leche de soya y cosas
suavecitas. No hablen del hombre de pecado, porque necesitamos su cooperación. Déjenme decirles ahora algo. Si nosotros fuésemos fieles a Dios, alguien diga amén por fiel. Cuando nosotros ponemos una aplicación, pedimos un permiso para el hospital, ellos dirían, ¿quién pidió esta solicitud? Dirían, denle permiso inmediatamente. No queremos que esas plagas vengan sobre nosotros. Esa gente tiene un Dios y nosotros no queremos que nos manden plagas. Nosotros hemos escuchado, así como dijo Rahab, hemos escuchado. Vamos a terminar el verso 10 de Josué 2. Vamos a ir atrás y leer el verso 9. Y dijo a los hombres, sé que el Señor os ha dado la tierra, y que el terror vuestro ha caído sobre nosotros, y que todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante vosotros. Se han acobardado. ¿Y qué dice el verso 10? Porque, paren ahí. Nosotros tenemos que hacer algo. Nosotros tenemos que hacer algo de bulla. Que el mundo sepa que nosotros existimos. Que el mundo diga, hemos escuchado a los adventistas. No, ¿quién? ¿Quién? ¿Adventistas? ¿Quién es adventista? Nunca he escuchado de ellos. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos hecho bulla. Y la bulla que yo quiero es que hagamos no es cantando esa música alta, sino es la bulla de gente obediente al mensaje de salud, la gente obediente al mensaje de la reforma de la vestimenta. Es la bulla a través de llevar y levantar familias, a través de la educación de Dios, a través de los consejos del Espíritu de Profecía de Ellen G. de White. Es la bulla a través de cómo hacer hospitales y llevarlos de acuerdo a los consejos de Ellen G. de White. Es la bulla como adventistas que debemos hacer, una bulla de obediencia. Y dice aquí en el versículo 10, porque hemos oído cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo delante de vosotros. ¿Por qué los habitantes de la tierra realmente se iban a acobardar? Por ti. Porque Dios secó las aguas del Mar Rojo para ti. ¿Y qué es lo que hizo realmente con esos Dios reyes de los amalecitas? Dios los destruyó completamente. Y el verso 11, lean conmigo. Y cuando lo oímos, se acobardó nuestro corazón. Miren lo que dice ahí. Dice, y cuando lo oímos, se acobardó nuestro corazón. Nuestro corazón se derramó inmediatamente cuando escuchamos. ¿Quién era ese grupo? Adventistas. Sepárense de ellos. No se interfieran en su camino. No lo hagan difícil para esos estudiantes adventistas para que tomen sus exámenes el sábado, porque Dios de repente puede quemar su colegio. Dios ¿acaso no quemó la Review Herald cuando no éramos nosotros fieles? ¿No quemó el sanatorio acaso cuando estaban fieles? ¿Por qué Dios no puede quemar otro hospital o otro colegio? No entendemos realmente lo que quiere ser adventista del séptimo día, porque no hemos conseguido el concepto completo de ser adventista del séptimo día. Y por eso vivimos como todo el mundo. Y en cuanto nosotros escuchamos estas noticias, nuestros corazones dice que temblaron. Cuando todo el coraje se va y toda la gente se pone así, ¿dónde está la oposición? No hay oposición. ¿Queremos nosotros hacer esto? Nosotros queremos hacer esto. No necesitamos oposición. Nos damos cuenta que Dios nos dice, yo pelearé por ti. Todo lo que tienes que hacer es obedecerme. Deuteronomios capítulo 28, verso
versos 10, bueno, versos 7. El Señor hará que los enemigos se levanten contra ti, sean derrotados delante de ti. Ahora, los enemigos no está hablando de fuerzas militares. Cada cosa que se mete en medio, que se ponga en medio de nuestra misión es un enemigo. Escuchen, nuestra misión, no nuestra preferencia, nuestra misión. Lo que es llevar el mensaje de los tres ángeles al mundo. Y debe ser visto en nuestra vestimenta, en nuestros hábitos de vestimenta, de salud, en nuestros colegios. Todo debe reflejar el mensaje de los tres ángeles, la verdad presente. El Señor causará que los enemigos que se levanten contra nosotros, que caigan frente a nuestro rostro, que saldrán delante de nosotros de una forma. Termine conmigo, dice que saldrán de delante de nosotros. Déjenme decirles algo. ¿Saben por quién hizo Dios? Eso lo hizo Dios por los israelitas. Él no lo hizo por los cananeos. Si encuentran un lugar donde Dios destruyó a los israelitas para complacer a los cananeos, muéstrenmelo a mí. Escuchen claramente. Cada nación que Dios destruyó en la Biblia fue de alguna u otra forma conectada en relación con el pueblo de Dios. Cada milagro maravilloso que Dios dio siempre estuvo conectado con su pueblo. En el libro Ser como Jesús, página 161, párrafo 3, Elena G. White escribe: cada promesa en la Biblia, cada rayo de luz que brilló de la palabra de Dios vino de la nación judía. ¿Y quiénes son los judíos modernos? ¿Ah? A ver. ¿Por qué están viendo al frente del Mediterráneo? Del mar Mediterráneo. ¿Por qué miran para allá? ¿No saben quiénes son los modernos judíos? Nosotros. Dios ha llamado a su iglesia este día, así como llamó al antiguo Israel, para pararse como luz en esta tierra. ¿Ustedes no me están entendiendo? Déjenme ponerlo delante de ustedes diferente. He escuchado esto hace muchos años, de que los adventistas son de mente cerrada, que creen que son los únicos que se ven al cielo. Un verdadero adventista no piensa así. Pero miren, esto es lo que un verdadero adventista sabe. Y esto es lo que un verdadero adventista va a preguntar. ¿Cuánta gente especial Dios tuvo en la Biblia? Una. Denme su nombre. Los israelitas. Cuando los israelitas se rebelaron, ¿Dios los reemplazó por alguien más? No. Déjenme preguntarles de nuevo. ¿Cuánto pueblo especial tuvo Dios en la Biblia, que la Biblia dice que Dios tuvo en el Antiguo Testamento? Uno. Dios siempre ha tenido un pueblo especial. Uno. Él tiene hoy un pueblo especial. Y los ha llamado para que hagan bulla, para que las otras naciones puedan escuchar la bulla y se muevan en la dirección de la bulla que se está haciendo. ¿Me entienden? Escuchen lo que Dios le dijo a Abraham cuando lo llamó. Génesis 12, versos 3 dice: bendeciré a los que te bendigan y al que te maldigan maldeciré. A ver quién puede terminarla. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios llamó a Abraham para que a través de Abraham él pueda alcanzar al mundo. Él nunca tuvo dos pueblos especiales. Aquí está en Mateo capítulo 5, leyendo el verso 1. Verso 1 dice: y cuando vio las multitudes, subió al monte y después de sentarse, miren, en
en la multitud, ahí ve un grupo, ¿verdad? up into a mountain. Dice que fue ahí al monte y después de que se sentó, Disciples came unto him. sus Discípulos se le acercaron a él. Ese es otro grupo. And he opened his mouth and y abriendo su boca les Enseñaba enseñaba. diciendo a ellos, ¿quién es ellos? now the A los discípulos. Jesus, I can't blame them. La multitud lo seguía a Jesús. Ellos habían escuchado de él. Jesus was saying Pero cuando Jesús lo estaba diciendo, no era para la multitud, it was for the disciples. fue para los discípulos. So while he was within Y earshot mientras él estaba con ellos, of the multitude, he said to the disciples, "Ye are the salt of the earth, not them." les dijo a los discípulos, ustedes son la sal de la tierra, no ellos. Yo creo que no entendieron. He could see the multitude, Él podía ver la multitud, but he only says to the disciples, pero "Ye él le dijo a los discípulos, are ustedes son la sal de la tierra. of the earth." Ustedes son la sal de la tierra, ustedes, no ellos. To them. Ustedes son una luz para ellos. ¿Me entienden? If the blind lead the blind, where do ¿Qué they tal end? si el ciego guía al ciego? ¿Dónde terminará? And so many Seventh-day Adventists are Y, blind. y hay muchos adventistas del séptimo día están So ciegos. they lead people into the ditch. Y ellos lideran a la gente hacia el hoyo. So many of us have no Muchos de nosotros seasoning no hemos left in tenido us. ya ni siquiera una sazón adentro de nosotros. Y entonces será, si no nos queda nada, entonces dice, será tirado y será pisoteado por los hombres. Seremos pisoteados si no tenemos nada, Need nada de Dios. Tenemos nosotros que hacer algo de bulla that the world para may que el know mundo pueda saber there is a church, que hay una iglesia Seventh-day Adventist llamada Church. Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero más que eso, May know que el mundo sepa que of the Dios, Seventh-day Adventist Church. el Dios de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, es el Dios, He was the God who said, "Let there que be es light." el Dios que dijo que se haga la luz y Now, que does hubo he la love luz. the whole world? Yes. ¿Acaso Dios ama al mundo? Claro que sí. Comes to the whole world as you ¿Y Él viene a todo el mundo como viene a su pueblo peculiar? No. desire of ages, page 524. Deseado a todas las gentes, página 524, párrafo 1, dice, el Salvador bendecía a todos los que buscaban su ayuda, ama a toda la familia humana, pero está ligado con algunos de sus miembros por lazos peculiarmente tiernos. Su corazón estaba ligado con fuertes vínculos de afecto con la familia de Betania, And for one y para un miembro de ella realizó su obra más maravillosa. was closer to Mary, Cristo Martha, and Lazarus. era bien cercano a María, Marta y a Lázaro, más que cualquier otra familia. Let me say it again. Déjeme decirlo de nuevo. Christ loves, Cristo ama a todo el mundo, but he's not as close pero Él no to está one tan as cerca, the others. de todos como a los que más aman, o como a los que quieren estar con Él, que diga. ¿Quiere estar cerca de Cristo? Be a part of his people. Sé parte de su gente. Thank you, sister. You're good. Gracias, hermano. Usted es una buena persona. A lonely amen is so melodic. Un amén solo es tan melódico. Loneliness. Quiere decir un amén solo. ¿Eh? I much prefer a choir of amens, but I can only Preferiría un coro de amenes, pero estoy bien con uno. noise. Don't forget. El tema del sermón es hagamos un poco de bulla. No se olviden de eso. My brothers, my sisters, Mis hermanos y mis hermanas. God Dios has a bad name. tiene un mal nombre por culpa de nosotros. God looks weak. Dios se ve débil por culpa de nosotros. You know, some young people come to me and tell me sometimes, A veces yo tengo jóvenes que vienen y me dicen a mí, ¿por qué a veces en las otras iglesias vemos nosotros los pentecostales que sanan? ¿Y por qué ellos hablan en lenguas y iglesias carismáticas, etcétera? you do this and ¿Por qué tú no haces esto y por qué tú no haces lo otro? people fall down. Mueve tu mano y todos se caen y lo hacen en tal iglesia y en tal otra iglesia. So they're seeing their Ellos God ven as a su Dios ven a nuestro Dios como un Dios débil. El Dios de los pentecostales dice que sana a la gente. church God, La iglesia santa sana a la gente. shakers God. Dice la gente, esos que se sacuden, sana a la gente. Get your miracle church God. He heals people. Y dice que otras iglesias también sanan. Y el Dios de los adventistas He only sells
solo vende vegetarian foods. comida vegetariana en las tiendas de la ABC. That's all he does. Eso es todo lo que hace. So why become an Adventist? Y entonces, ¿por qué convertirme a un adventista si nada pasa? God, Y entonces Dios se ve mal, because we porque nosotros no hacemos bulla. no noise. No hacemos bulla. God wants Y la bulla que Dios quiere noise. es la bulla de obediencia a su voluntad. If you read Deuteronomy, Si tú lees Deuteronomio 28, dice, that cause your enemies to flee. y dice que voy a causar que tus enemigos vuelen de ti, que se vayan a todos lugares, está basado en la obediencia. Listen to me carefully. Escúchenme a mí cuidadosamente. All the blessings Todas las bendiciones de Dios are based están basadas on obedience. en la obediencia. Not discussion. No discusión, no discusiones. Obedience. Obediencia. I don't understand. Yo no entiendo por qué es tan difícil. I do understand. Yo entiendo. Because the carnal nature Porque la naturaleza carnal siempre está en contra de Dios. subject to the law of Porque God. no se sujeta a la ley de Dios. All God Todo lo que Dios siempre quiso de su pueblo. Escuchen lo que dice Elena G. White, Patriarcas y Profetas, página 379, man had párrafo 2. Si el hombre hubiera guardado la ley de Dios, given to Adam, tal como le fue dada a Adán después de su caída, by preservada por Noé observed, y observada por Abraham, there would have been no no habría habido necesidad del rito de la circuncisión. and if the Y si los descendientes de Abraham hubieran guardado el pacto del cual la circuncisión era una señal, jamás habrían sido inducidos a la idolatría, ni habrían sido necesarios que sufrieran una vida de esclavitud en Egipto. they would have Habrían conservado el conocimiento de la ley de Dios would have been y no habría sido necesario proclamarla desde el Sinaí engraved upon o grabarla sobre tablas de piedra. Y termina diciendo, y si el pueblo hubiera practicado los principios de los 10 mandamientos, no habría habido necesidad de las instrucciones adicionales que se le dieron a Moisés. so we have Así que tenemos nosotros desobediencia, va descendiendo y descendiendo. after Adam sinned, Si hubiéramos obedecido después del pecado de Adán, no hubiera habido necesidad de circuncisión. to get circumcision because Pero Dios tuvo que poner la circuncisión porque desobedecimos. Si hubiéramos mantenido la circuncisión propiamente, no hubiéramos tenido que ir hasta Egipto. the true meaning was not accepted, not understood. Así que no fue entendido, no fue aceptado. Fueron a Egipto, saliendo del Egipto. Men of their minds to obey Si hubieran aceptado los mandamientos, realmente no hubiera habido necesidad de estatutos, preceptos y todas esas cosas. all because ¿Todo por qué? obedience. Desobediencia. Escuchen de nuevo. Quiero darles ese texto una vez más. Patriarcas y Profetas. What does the word if suggest? ¿Qué dice? Patriarcas y Profetas 379.2, párrafo 2 en español. Dice, ¿cuál dice el texto? Si el hombre hubiera guardado la ley de Dios, tal como le fue dada a Adán después de la caída. Adán la tuvo antes de la caída también. Pero miren, Preserved preservada por Noé and observed, y observada por Abraham. there would have been No habría habido necesidad del rito of circumcision. de la circuncisión. Lo que quiere decir que la circuncisión Symbol es un símbolo obey God. de que nosotros tenemos que obedecer a Dios y no a nosotros. The descendants Y si los descendientes de Abraham had kept hubieran guardado el pacto del cual la circuncisión era una señal, jamás habrían sido been seduced into inducidos idolatry, disobedience. a la idolatría. Have been necessary for them No hubiera sido necesario para ellos sufrir una vida en Egipto. ¿Por qué? No hubiera sido necesario. unnecessary. Esa vida en Egipto hubiera sido totalmente innecesaria si hubieran guardado la ley de Dios en sus mentes, en sus corazones. And there would have been no need for Y no habría habido necesidad de proclamar desde el monte Sinaí y grabarla sobre las tablas de piedra. descend one level lower.
y descendimos un nivel más abajo. Y si el pueblo hubiera practicado los principios de los 10 mandamientos, no habría habido necesidad de las instrucciones adicionales que se le dieron a Moisés. Cuando obedecemos a Dios, eso es lo que vemos. Dios empieza a bendecirnos, empieza a actuar en nuestro beneficio en la manera que despierta al resto del mundo. Así que Rahab dijo, hemos oído, hemos escuchado la bulla del mundo. Cuando Moisés estuvo en la montaña y recibió los 10 mandamientos, había mucha bulla. Moisés escuchó una bulla del campamento, ¿verdad? La gente estaba pecando en contra de Dios. Hay otro tipo de sonido, de bulla que tenemos que hacer más distinguido. Es la bulla de la fe, la bulla de la obediencia, la bulla de una vida que nos hace totalmente diferentes del resto del mundo. Como dije la otra noche, y ustedes, los que estuvieron acá, y escuchamos el otro día, esos son himnos adventistas, son adventistas que están cantando. ¿Cómo sabes que este es adventista? Por la forma como se viste. Pasan por ahí, escuchan la conversación de alguien, dice, ¿cómo sabes si es adventista? Es por la forma como habla. Vas a la escuela, y que no tiene nombre, y observas a los estudiantes y el currículum, cómo hablan, cómo se comportan. Esto es un colegio adventista, porque la Biblia es el libro de texto principal en la escuela. Vas a una cena y mira lo que hay en la mesa. Estos son adventistas. ¿Por qué? Por la forma como comen. Bulla. Si hubiéramos sido fieles a Dios como debiéramos sido, vamos a cerrar ya el libro. No adventista en Salt Lake City hubiera tenido que ser, tendría que estar asustados los mormones si tuvieran que poner una iglesia. ¿Me entienden? Cuando tú eres fiel a Dios, Él se encarga de toda la oposición de su pueblo. Y entonces, y es un honor incalculable ser miembro del pueblo remanente de Dios. ¿Pueden decir amén? Así que hoy día yo llamo a mis hermanos jóvenes y hermanas jóvenes. Por favor, hagamos un compromiso hoy día. Queremos hacer algo de bulla. Esa bulla de obediencia a Dios. No discusiones con Dios, sino obediencia a Dios, porque Dios, las bendiciones de Dios son basadas en obediencia. ¿Cuántos de ustedes dirán conmigo, Señor, ayúdame para tener una vida obediente a ti, para hacer un poco de bulla en este mundo? Puedo ver sus manos derecha arriba, por favor, párense. Párense conmigo. Los adventistas son demasiado callados, y así que nadie conoce a nuestro Dios. La segunda llamada es para los jóvenes y mujeres. Escúchenme. Ustedes están en la frontera entre comprometerse o no con Dios, y se están quedando agarrados al mundo. Acuérdense, cuando un padre lleva a su hijo por primera vez al colegio, ¿cuál es la tendencia del niño cuando el padre se va? La tendencia del niño es voltear y mirar a su padre que se está yendo, ¿verdad? Porque el niño mira, es porque se va la madre, ¿verdad? Y ese sentido de que se va la protección, ¿verdad? Nosotros vamos a Cristo y a veces miramos atrás y miramos al mundo, que eso nos está desapareciendo cuando vamos a Cristo, y seguimos mirando hacia el mundo, y tratamos de mirar el mundo, y no queremos salir completamente del mundo. Hay algunos jóvenes, hay unas personas jóvenes que aman a Dios, pero todavía se están agarrando de algo del mundo. Y escúchenme, si el reino de Dios es como la levadura, y el mundo también es como la levadura,
un poquito del mundo arruinará todo. Y si tú quieres decirle al Señor, yo quiero dejar esas cosas del mundo que pueden ser mi música, mi vestimenta, cómo me comporto románticamente, yo quiero que saques esas cosas de mi vida para que mi vida sea completamente comprometida a ti y así yo pueda hacer bulla. ¿Hay algún joven aquí que quiere hacer ese compromiso con Dios? Ven aquí, adelante. Tú eres joven, eres fuerte. Y también aplica para todos. Si estás agarrándote de algo del mundo y tú sabes que lo estás, déjalo ir. Vamos a agachar nuestra cabeza y vamos a orar. Padre amado que estás en los cielos, te damos gracias por el tiempo que hemos pasado en tu presencia. Señor, te damos gracias por los ejemplos como tú te paraste enfrente de tu gente, de tu pueblo y destruiste a sus enemigos. Señor, ayúdanos a entender que tú eres el mismo Dios antes, ahora y siempre y que tú estarás frente a nosotros. Pero hay una condición, Señor. Nosotros debemos ser obedientes, fieles. Querido Señor, pon en nuestros corazones un deseo de ser genuinos a ti, no tratando de mezclar el espíritu con la carne. Porque, Señor, tú eres nuestro Salvador. Porque tú dices que no podemos servir a dos masters, a dos. Señor, trabaja a través de nuestra obediencia para que nosotros podamos entender y en esta tierra hacer bulla y que la tierra pueda escuchar y llegar a conocer a nuestro Dios. Bendice a aquellos que han decidido por bautizarse y a aquellos que están considerando venir a la iglesia. Bendícenos, sosténnos, úsanos para salvar a otros y sálvanos cuando tú vengas. En el nombre de Cristo Jesús pedimos todos. Amén.